Buenos días. Hola a todas y a todos. Buenos días. Celebramos hoy la segunda jornada del Congreso del CENELSE, cuya mesa plenaria va a consistir en el análisis 15 años después de la Ley de Lengua de Signos. Nos acompañan para ello Enrique Belda, este es su signo, y también Paco, ¿verdad? En vez de Francisco te vamos a llamar Paco Sierra. Los dos vienen de la Universidad de Castilla-La Mancha y os voy a hacer una pequeña glosa de sus currículos para que los conozcáis antes de su ponencia, que durará hasta las 10:30, ¿de acuerdo? Voy a presentar en primer lugar a Enrique Belda. Él es doctor en Derecho y además es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es autor de diversas publicaciones, especialmente entre ellas La protección constitucional de la lengua de signos, editada por la Fundación Lex Nova y la Fundación CNSE. Ha colaborado en investigaciones con el propio CENELSE y un detalle que quiero comentar es que es autor de más de 50 publicaciones, ¿verdad?, vinculadas al derecho, si no me equivoco, Enrique. Paco Sierra viene también de la Universidad de Castilla-La Mancha y ha realizado una investigación recientemente publicada, su tesis de hecho, acerca de la protección jurídico-constitucional de la lengua de signos y de las personas sordas. Él es exdirector de CNSE y además su lengua materna es la lengua de signos, ha sido intérprete y pertenece desde siempre a la comunidad sorda. Les voy a dar paso a ambos. Uno hará la intervención en lengua oral y el otro en lengua de signos. Tenéis 30 minutos, podéis empezar cuando queráis. Muchas gracias a todos y a todas. La intervención en el contenido es de ambos, del doctor Sierra y mía, y bueno, nos hemos repartido así los papeles, pero el contenido de lo que vayamos a expresar es autoría de ambos. Un agradecimiento muy especial a la Fundación CNSE, a Marta, a Mariluz, a todas las amigas y amigos que están realizando las labores de traducción e intérprete. Un saludo también muy especial a Luis, que hacía tiempo que no nos veíamos, Luis Cañón. Y a todos y todas ustedes que están dedicando estos días a profundizar en la investigación de los recursos y las cuestiones de toda índole, especialmente en este Congreso Jurídicas de la lengua de signos de España y en general del régimen de las lenguas de signos. Esta intervención, teniendo contenido jurídico, no es tanto jurídico como aclaratorio de diversas cuestiones que habitualmente se confunden por parte de toda la población cuando hablan del régimen jurídico de las personas sordas. A la hora de hacer un análisis de la Ley 27/2007, de la Ley de Lengua de Signos, que en realidad es mucho más la ley, es preciso detenerse a aclarar algunos equívocos que desde fuera del ámbito del derecho se producen tanto en la sociedad como en nuestra comunidad de personas sordas. Voy a poner el siguiente ejemplo. En este momento se está tramitando en el Congreso una propuesta de reforma de la Constitución española para suprimir
la desafortunada palabra disminuidos en el artículo 49. Esto es un deber inaplazable del Estado de Derecho, puesto que se ataca a la dignidad de todo el sector, pero como ocurre con cualquier ciencia o como ocurre con cualquier aspecto organizativo de la vida, hace falta encontrar bien las herramientas para generar efectos positivos en la sociedad. Estamos viendo ahora un debate de máxima actualidad en el que una ley que es sustancialmente buena, y saben que me estoy refiriendo a la que estamos oyendo en los telediarios, la del sí es sí, puede, mal utilizada, producir efectos negativos, como han visto, la posibilidad de reducción de penas a personas que han cometido gravísimos delitos. Nosotros, en nuestros avances, y esto se revela muy especialmente con el ejemplo que les voy a poner del artículo 49 o con lo que ha ocurrido con la Ley 27/2007, debemos de ser cuidadosos también, no solo en que se produzcan los cambios, sino en qué herramienta se produce, qué herramienta se utiliza y especialmente cómo concretamos las reformas. Lo que se está proponiendo para reformar el artículo 49, que desde luego es inaplazable, trata de un lugar de la Constitución donde se ubican los principios rectores, no los derechos. Eso hace que, tal y como el proyecto pretende, insisto, hay que seguir adelante con la reforma, pero probablemente habría que ver cuál es la mejor forma, se vaya a introducir en un sitio de la Constitución que no está destinado para ello el reconocimiento general de nuestro colectivo. ¿Por qué en el artículo 49 hay que suprimir la palabra disminuido, pero no podemos hacer la regulación del sector? Porque sería contrario a la dignidad del colectivo que nuestra regulación se encontrara en un sitio tan poco protegido como ese de la Constitución. Claro que tenemos que seguir en el artículo 49 para que los poderes públicos promuevan la inclusión, pero deberíamos también estar presentes en los artículos clave que marcan la ordenación constitucional. Por ejemplo, la simple mención en el artículo 14, donde se alertan de los riesgos a la igualdad, donde se relatan las categorías de riesgos y se dice que todos son iguales con independencia de su nacimiento, de su edad, tendría que incorporar de su circunstancia relativa a la discapacidad. Simplemente con esa palabra estaríamos muy bien protegidos porque el artículo 14 tiene una posición mucho más de fuerza que el artículo 49. Y qué decir también de que no se hable de la situación de comunidad natural que el uso de la lengua de signos produce y que en el proyecto no está establecido, en el proyecto que se está tramitando. Lo normal es que la lengua de signos, como el CNLSE y los investigadores que estamos trabajando con ellos hemos ya propuesto desde hace tiempo, se introdujera donde tiene que estar en el artículo de la Constitución del título preliminar que trata las lenguas. En resumen, si lo que queremos es la inclusión y no ser un colectivo aparte, cuando la Constitución hable de todas las personas,
nos tenemos que sentir como todas las personas. El tener un artículo aparte, solo como principio rector, sirve para promover acciones positivas y animar a los poderes públicos. Pero el reconocimiento de los derechos o del cauce de ejercicio de los derechos, como es la lengua de signos, tiene que venir en esos lugares de la Constitución que tienen fuerza y que nos igualan a todos. He hecho esta introducción con otro ejemplo para hacerles ver la necesidad de valorar así la Ley 27/2007, en el sentido que, constituyendo un gran avance, un avance rotundo, a efectos de divulgación, de promoción social de las personas con discapacidad, no deja de ser otra cosa que un texto con rango de ley. Es adecuado porque la lengua, las lenguas, no tienen en principio reserva de ley orgánica, pero en el caso de la lengua de signos es particularmente relevante su condición de cauce para el ejercicio de los derechos. De tal forma que, aunque la ley que contempla tanto la promoción de la lengua de signos, su protección, como la de otros instrumentos al alcance también de personas de la comunidad sorda no signante, es evidente que, aunque no trate derechos, afecta directamente a derechos. Y la escasez de concreción de buena parte de su contenido también va a terminar afectando negativamente a los derechos. Quiere decirse que tanto como comunidad dentro del sistema político español, la comunidad de personas sordas, como la lengua, como cauce de ejercicio de derechos, no pueden ser objeto de una promoción que convierta al colectivo y a la lengua en especialidad, sino que ha de integrarse con los mecanismos ponderados y coherentes en el sistema jurídico español. Y este es, en resumen, el principal problema que ha tenido una ley bien pensada, una ley sustancialmente positiva, una ley con buenas aspiraciones, pero que a la hora de implementarse, de aplicarse, ha sufrido las consecuencias de los déficits en la utilización de los instrumentos jurídicos adecuados. Sí a cómo se hizo la ley, pero lo que se revela después de 15 años es que el resto de instrumentos del ordenamiento jurídico tenían que seguir abordando cuestiones que esa ley no puede tratar por afectar directamente a derechos y a libertades de las personas sordas, o por afectar al cauce de realización de los mismos, como es, en nuestro caso, la lengua de signos. Otro de las cuestiones que parece que han preocupado a la doctrina jurídica estos años, a los que estudian derecho, ha sido el de si se podía considerar que la lengua de signos era oficial a partir del 2007.
nosotros, a la hora de realizar nuestros respectivos estudios, hemos detectado una tendencia en el movimiento mundial de personas sordas a hacer una calificación excesivamente simple de la protección de las lenguas de signos, porque se limitaban a señalar si estaban constitucionalizadas o no, o si había una declaración expresa de oficialidad en algún texto con rango legal. Siendo esto importante a nivel de visibilidad social, y siendo una buena idea que se hable de las lenguas de signos en la Constitución, o que se declare expresamente por una norma la oficialidad de la lengua de signos, es un aspecto secundario si el contenido de esa norma no es capaz de asimilar lo que en la práctica constituye la oficialidad de una lengua. De nada me sirve el ver la lengua de signos en la Constitución o en la ley si los efectos jurídicos que tiene aparejados esa declaración son inanes, son vacíos. De tal forma que desde una interpretación benigna de la Ley 27/2007 sí que podríamos decir que en España se consideraba una lengua oficial, la lengua de signos. Pero en la aplicación concreta de las facultades encerradas en esa ley, nos damos cuenta que en la práctica no funciona en ningún caso como la lengua oral española o como las lenguas de las comunidades autónomas. No funciona así. Luego, no es importante el pelear, como en el caso que ponía de ejemplo del artículo 49 de la Constitución, con estar en la Constitución y las leyes, que es importante, sino en qué lugar de la Constitución o con qué tipo de instrumento legal se protege cada uno de los derechos, para así que el resultado coherente sea el entender que la comunidad está protegida y que su medio de expresión está protegido. El derecho es, como cualquier otra ciencia de las tradicionales, una disciplina que exige utilizar las herramientas adecuadas. Y así sucede también en cualquier trabajo, en cualquier profesión. Cuando un mecánico que va a operar sobre el motor de un coche tiene el mejor cuadro de herramientas, no va a utilizar la más cara ni la de última generación, sino que va a utilizar aquella que demande la pieza que quiere tocar. Y a lo mejor un simple destornillador es capaz de retirar una de las piezas del motor. En el ámbito del derecho, cada cuestión que queremos promover respecto de la mejora de nuestro estatuto jurídico pasa también por utilizar correctamente las herramientas. Entonces, probablemente lo que se echa de menos desde este punto de vista jurídico es lo que por supuesto viene denunciando el colectivo, que existe una ley, la 27/2007, completa en muchos aspectos, pero que queda sin implementar, sin concretar, porque a esa unidad
temática que la generó, hay que sumar de manera transversal en todo el ordenamiento jurídico multitud de acciones que a veces exigen normas de otro rango. El profesor Sierra también lo ha tratado en su estudio, en su tesis doctoral. Exigen en ocasiones ley orgánica, como estoy diciendo, por afectar a derechos fundamentales, o por supuesto, como es el caso cuando se va a tratar la Constitución, no es tanto escribir un artículo 49 que es simplemente un principio rector, como hacer esto y acompañarlo de otras entradas constitucionales que generen de manera eficaz la protección para cada uno de los colectivos de personas con discapacidad. Como en todo, los que nos dedicamos al derecho tenemos que ser realistas y hay veces que es posible avanzar y desde ese punto de vista yo creo que el colectivo hizo muy bien su trabajo en el año 2007 para obtener un avance tan importante como el de la Ley 27/2007. Porque las alternativas eran bien difíciles y desgraciadamente lo siguen siendo. Porque esos otros instrumentos que estamos reclamando en nuestra intervención son difíciles de implementar porque se refieren a alterar artículos que están en partes de la Constitución que demandan el procedimiento de reforma más agravado, el del artículo 168. Entonces, obviamente, es una decisión, digamos, de carácter asociativo del tercer sector, de CNSE, de CERMI, de todos, no desaprovechar las oportunidades de cambio constitucional del artículo 49, que se puede cambiar por una reforma constitucional simple en la que todos los partidos a buen seguro estarán de acuerdo, la mayoría de parlamentarios. Mientras que para implementar las soluciones eficaces y yo creo que imprescindibles que nos hacen falta, hay que utilizar un procedimiento de reforma agravado que requiere unas mayorías parlamentarias muy altas por afectar, en este caso, al artículo 14, para que se hable expresamente de la discapacidad como causa que no debe generar desigualdad, o para afectar en el título preliminar al artículo 3, donde están las lenguas. Claro, es muy complicado y entonces la representación del tercer sector tiene que optar entre hacer un poquito o no hacer nada, porque todo no lo puede hacer sin una reforma constitucional amplia. Y esa reforma constitucional amplia requiere mayorías muy cualificadas y disolución incluso de las Cortes Generales. Es la del artículo 168. Y todo esto es bien complicado. Termino. Cuando el derecho se acerca al colectivo de personas con discapacidad, en los últimos años de manera mucho más clara, gracias a la consolidación del nuevo derecho transversal de las personas con discapacidad, debe de aprender de las experiencias del movimiento asociativo, respetarlo, potenciarlo, pero darle soluciones eficaces desde el punto de vista de la mejor aplicación de los derechos y de las libertades.
De lo contrario, se podrán seguir produciendo avances en el ámbito de la divulgación social, de los medios de comunicación, del reconocimiento, y eso está muy bien, y eso es lo que hizo la Ley 27/2007, pero se trasladará a toda la población la falsa percepción de que los problemas de las personas sordas o en general del colectivo de personas con discapacidad están siendo atendidos. Y en realidad lo que están siendo es que se dan a conocer, pero no siempre se les otorga una solución coherente y oportuna. Termino con el ejemplo del mecánico. Es como si hubiéramos llevado ya el auto al garaje para que nos lo arreglaran y nos quedáramos tranquilos de que el auto va a estar arreglado. Y el auto va a salir a lo mejor bien lavado, con ruedas nuevas, pero el motor va a seguir haciendo ruido. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos por la atención y a todas, y quedo a su disposición. Un abrazo para todos y todas. Esta ha sido la ponencia plenaria. Primero quiero daros Esta ha sido la ponencia plenaria. Quiero daros la enhorabuena por la capacidad de síntesis de una ley en solo 30 minutos. Compartiréis este espacio con nosotros y nosotras durante toda la mañana, así que si alguien quiere hacerles una pregunta puede hacerlo en cualquier momento de la jornada. Ahora, sin más, doy paso a la siguiente mesa.